En este mismo momento es el triunfo de Ucrania. Este día pasará a la historia. Varios calderos infernales a la vez. Los rusos fueron destrozados por completo. Putin está en shock. En el Kremlin hay gritos e histeria. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una contraofensiva. Azov golpeó con extrema dureza en el Donbass. La derrota del ejército ruso es el comienzo de su fin. Impactante. Polonia se acerca al botón nuclear. En este momento están enviando armas nucleares al país. El Kremlin está tenso. Occidente quiere acabar con Moscú y este golpe puede cambiarlo todo. El golpe escandinavo, Dinamarca entra en la órbita militar. Drones y misiles contra el Kremlin. Se ha tomado una decisión crucial. El país atacará a Rusia. El ejército ya está listo. Los mares están hirviendo. Ataque a la flota de la OTAN. Putin decidió hacerlo. La matanza ya está empezando. La alianza está preparando una dura respuesta al Kremlin. Apocalipsis energético. Los ataques ucranianos contra el imperio petrolero del Kremlin están cambiando el equilibrio de la guerra. Rusia está al borde del colapso energético y el golpe final parece que ya se ha dado. ¿Espectáculo teatral o amenaza real? Lukashenko se jactó de una nueva superarma, un láser de combate. Azafrán, el orgullo bielorruso, una nueva amenaza para Ucrania desde el norte. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Urgente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una contraofensiva. El ejército ruso está en calderas infernales. A los ocupantes los están machacando hasta el final. El Kremlin está histérico. A Putin le traen informes negros. La derrota es inevitable. Este día pasará a la historia. Todos los detalles desde el frente. Véalos ahora mismo. Ucrania está cambiando de táctica en el frente, lo que permitió a las Fuerzas Armadas lanzar una ofensiva. 2 cercos de rusos en Donetsk y la perspectiva de una caldera en Sumy. La Federación Rusa tortura a sus propios soldados que se niegan a participar en los asaltos. La inteligencia militar publicó una interceptación de las conversaciones del mando de los ocupantes, así como la espectacular destrucción de un puesto de mando ruso en Donetsk. El grupo Pokrovska del enemigo ha perdido el mando. Todo lo que ocurre hoy en el frente, véalo ahora mismo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están cambiando de táctica. Así lo informan varios analistas militares, incluido el ex jefe de inteligencia exterior Nikolai Malomuch. Según él, gracias a que nuestras fuerzas salieron de una defensa cerrada y comenzaron a emplear ataques de flanco, ya se han liberado varias localidades a lo largo de toda la línea del frente. Aquí hemos pasado a un modelo de acción que permite tanto defender posiciones concretas como lanzar contraataques y liberar localidades. Sí, el enemigo avanza en ciertos puntos, pero ya llevamos casi una semana liberando sistemáticamente varias aldeas o pueblos en este sector. Lanzamos contraataques desde los flancos. Es muy importante que la nueva táctica nos haya permitido actuar de manera inesperada para el enemigo. Él no puede concentrar grupos de ataque ni construir una línea de defensa. No está acostumbrado en absoluto a defenderse de manera sistemática. Por eso los nuevos elementos en nuestro trabajo actual nos permiten lograr por ahora resultados sectoriales y tácticos, pero son sensibles. Ante todo, cabe destacar el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Donetsk, que sigue siendo la principal dirección del ataque ruso. A pesar de que el enemigo ha concentrado allí más de 100.000 efectivos, los analistas señalan que las fuerzas de defensa lograron liberar una localidad y al mismo tiempo organizar 2 cercos a unidades enemigas. Los militares ucranianos liberaron la aldea de Pankovka en la región de Donetsk, apretando aún más los restos del saliente de Dobropoli. Según datos preliminares, los soldados rusos al norte ya están rodeados. Allí se han formado 2 anillos de cerco y la infantería dentro de ellos es abastecida por aire mediante drones. Los intentos infructuosos de ayudar a sus unidades a salir de estos cercos jugaron a favor de nuestros combatientes, que luchan en la dirección más candente de los últimos meses, Pokrovsk. Porque hoy la Federación Rusa se ve obligada a dispersar sus fuerzas y reducir considerablemente la presión sobre las afueras del norte de la ciudad. Por eso Pokrovsk. Hoy es evidente que para los rusos este era el objetivo número 1 durante esta ofensiva. En consecuencia, hoy no se ha alcanzado.
al igual que, bueno, probablemente en general hay que hablar de la aglomeración Pokrovsko-Minoratska, que frenó el avance del enemigo. Quiero recordar que aquí está combatiendo principalmente el 51º Ejército combinado de armas de la Federación Rusa, reforzado por un gran número de unidades que ya, entre otras cosas, han llegado desde la región de Sumy. Luego los trasladaron a Zaporilla, pero allí no se quedaron mucho tiempo porque era necesario acudir urgentemente en ayuda, y hoy están intentando hacerlo. Esas unidades que lograron realizar ese flash mob en Dobropilla. Al mismo tiempo, otro apoyo para nuestros combatientes en Pokrovsk fue proporcionado la víspera por las fuerzas aéreas, que atacaron con mucho éxito un puesto de mando en Donetsk. Las imágenes del ataque al cuartel general ruso ya se han difundido por la red. Está claro que los ataques no fueron casuales precisamente en esta dirección. En primer lugar, Donetsk, allí realmente se han reunido los cuarteles generales y los mandos de esos ejércitos, de esas unidades y formaciones que realmente están combatiendo en la dirección de Pokrovsk. En consecuencia, entendemos que al dejar a este ejército sin cabeza se necesita tiempo incluso para nombrar a quienes ocuparán temporalmente esos cargos. Sí, es decir, en cualquier caso se pierde el hilo del mando. Mientras tanto, en el mando ucraniano señalan que el Kremlin podría cambiar de táctica en un futuro próximo, especialmente en los combates por Pokrovsk. Los pequeños grupos de asalto que durante todo el verano intentaron tomar este punto de apoyo no lograron el resultado esperado. Por eso, Moscú podría abandonar las ideas estratégicas en favor de intensificar los habituales asaltos de carne de cañón. Bueno, esos envolvimientos por los flancos, recuerden que hablamos de al menos 3 direcciones. El intento de rodear, envolver Pokrovsk, Kremenorad, Kostiantynivka y en consecuencia casi salir a la retaguardia y ocupar estas ciudades. Creo que el enemigo, al no haber alcanzado su objetivo, intentará hoy, entre otras cosas, es muy probable, primero, emplear la componente mecanizada y en consecuencia tal vez incluso atacar de frente. Pero cada vez hay menos rusos dispuestos a atacar de frente. En la Dirección Principal de Inteligencia informaron que en las unidades de los ocupantes ha aumentado significativamente el número de desertores. Al mismo tiempo, el mando ruso ha decidido que a esos soldados se les ejecute o se les torture. Lo atraparon. Casi llegó hasta el mar por el campo. Pensé que no lo atraparían. Pronto, joder, lo mandarán a los viajes a las fosas. Aunque la verdad va de estar tirado con los brazos y las piernas rotas. Como carnada para... A cada uno que abandone a los jóvenes muchachos en el combate, todos nosotros saldremos de aquí algún día los que logren sobrevivir, pero no habrá absolutamente ninguna piedad. Asimismo, analistas señalan los éxitos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Sumy. Tras la retirada de paracaidistas y marines rusos para reforzar la ofensiva de Pokrovsk, las fuerzas restantes no pueden contener el avance de las fuerzas de defensa. Un poco al este de Tetkino, los militares ucranianos están empujando gradualmente al enemigo más allá de la frontera estatal, es decir, hacia el norte. Allí la frontera va de norte a sur, al norte está Rusia, al sur Ucrania. Bueno, no hace mucho en esta zona fue liberado el pueblo ucraniano de Kondratovka. Ahora ha llegado el turno del pueblo de Alexeevka. Los rusos reconocen que, en general, probablemente perderán pronto este asentamiento, pero aún así siguen aferrándose a él. Y los militares ucranianos han rodeado este pueblo en una pinza y no permiten que los rusos suministren a sus combatientes. Al mismo tiempo, los expertos creen que pronto podría haber más operaciones de este tipo, especialmente teniendo en cuenta las recientes filtraciones desde Estados Unidos. Así, el medio Financial Times informa que Estados Unidos enviará a Ucrania 33,000 drones con inteligencia artificial antes de que termine el año. Se espera que estos vehículos aéreos no tripulados se utilicen en un llamado enjambre y serán capaces de coordinar de forma independiente ataques contra posiciones rusas. Sensación. ¿Está Europa al borde del colapso nuclear? Francia da el visto bueno. Polonia está introduciendo armas nucleares en su territorio. El Kremlin está en pánico. Los polacos se volverán más poderosos. Ucrania revelará los secretos de su defensa antiaérea y compartirá sus conocimientos sobre la guerra con drones. Rusia, prepárate. El nuevo eje nuclear de Europa. Polonia está lista para convertirse en un país con su propio escudo nuclear. Como presidente de la República de Polonia, considero que Polonia debe participar en la distribución nuclear.
Debe contar con sus propias capacidades nucleares, energéticas, civiles y militares. Según Nawrocki, en este asunto Polonia cuenta con el apoyo de Francia. Para Varsovia, esto no es solo una alianza, sino una forma de obtener ese armamento que cambiará las reglas del juego en Europa y desafiará tanto a Moscú como a Bruselas. Esta declaración del presidente polaco se produjo poco después de un ataque sin precedentes de drones rusos contra Polonia. Y aunque esta vez decenas de drones eran de reconocimiento y no representaban una amenaza militar directa, muchos en Varsovia siguen temiendo que el ataque se repita. Y la próxima vez serán drones de ataque. Para consolidar la cooperación nuclear, Polonia se prepara para firmar el Tratado de Nancy, un documento que debe profundizar la colaboración en los ámbitos de defensa y seguridad. Y aunque Nawrocki reconoce que aún es pronto para hablar de ello, su postura es clara. Polonia tiene la intención de participar en el reparto nuclear. El hecho de que en Polonia empiecen a plantearse su propia participación en la obtención de armas nucleares de sus aliados demuestra el nivel de preocupación que existe en los países de Europa Central debido a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, así como la incomprensión de los líderes occidentales sobre cómo podrían detener esta guerra en un futuro previsible y hacer frente a las ambiciones de Rusia, que cuentan con el activo respaldo de Pekín. Y surge la comprensión de que, en caso de que el empeño de Putin por continuar la guerra contra Ucrania durante un tiempo indefinido no sea detenido por los esfuerzos de Occidente, y dado que las esperanzas puestas en Donald Trump son escasas, esta guerra irá adoptando formas cada vez más nuevas y finalmente acabará traspasando la frontera de Ucrania. Asustada por la reciente incursión aérea, Polonia se apresuró a adoptar la experiencia ucraniana en la lucha contra los drones rusos. A Kiev llegó el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, junto con una delegación del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas del país. En la agenda están la cooperación técnico-militar, el apoyo continuo a la defensa de Ucrania y la situación general de seguridad en el contexto de la agresión rusa. Ahora vemos que, de una forma u otra, esto es una de las pruebas directas de la necesidad no solo de que Ucrania adopte la experiencia militar de Occidente, sino que ya es la historia inversa. Los países de la OTAN deben adoptar una parte significativa de la experiencia ucraniana en la conducción de la guerra, de una guerra moderna, de una guerra real, que ya no corresponde del todo a los manuales que se enseñan en las mejores academias militares de la OTAN. Sí, con todo el respeto a su experiencia. Y esto en realidad es un marcador adicional de dependencia mutua. Varsovia y Kiev también acordaron cooperar en la lucha contra los drones, el intercambio de información sobre amenazas aéreas y la implementación de tecnologías para el uso operativo de drones de reconocimiento y ataque. Un posible análisis por parte de Rusia de tipo de inteligencia, cómo actuará Europa en caso de que comience un enfrentamiento armado. Por ejemplo, si Rusia viola el espacio aéreo de verdad de manera seria, ¿sí? ¿Qué fuerzas de respuesta puede desplegar la OTAN? ¿Cómo se ven? ¿De dónde? ¿Y cuántos aviones despegan? Es decir, simplemente para entender el marco de la respuesta. Si Rusia realmente está llevando a cabo un análisis de este tipo a un nivel serio, entonces, bueno, eso es un indicio de que en realidad hay que prepararse para un enfrentamiento serio entre las Fuerzas Armadas occidentales y las rusas. A pesar de todo, incluso independientemente de lo que ocurra con Ucrania, si la guerra en Ucrania termina o no termina. Al mismo tiempo, Polonia está lanzando un programa de rearme sin precedentes. Sus gastos son enormes, en particular en aviones y helicópteros de combate, una amplia gama de vehículos blindados, sistemas de artillería de tubo y de cohetes, modernos sistemas de defensa antiaérea y municiones. Al mismo tiempo, Varsovia está incrementando activamente su propia producción de armas. Además, para el próximo año, el país ha planeado un presupuesto de defensa récord, 200.000 millones de zlotys, o alrededor de 55.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 4,8% del PIB. Además, se está trabajando para aumentar significativamente el número de las Fuerzas Armadas, de 200.000 a 500.000 efectivos. Las autoridades polacas subrayan de todas las formas posibles que el país utilizará todos los recursos disponibles para garantizar su seguridad. ¡Qué giro! Escandinavia se arma hasta los dientes. Europa. Nerviosa, Dania compra misiles y drones para ataques profundos. La principal amenaza para Rusia es su historial histórico de gasto militar. Dania sorprende al mundo. Cohetes y drones en el lanzamiento. Copenhague está lista para atacar. Vea todos los detalles ahora mismo.
Dinamarca comprará misiles y drones de largo alcance debido a la amenaza proveniente de Rusia. Así lo informó la primera ministra del país, Mette Frederiksen. El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, señaló que gracias a los nuevos recursos, las Fuerzas Armadas tendrán la capacidad de combatir activamente las amenazas lejos de su país. Según Poulsen, la experiencia de la guerra en Ucrania ha demostrado que no solo es importante construir una defensa antiaérea escalonada, sino también contar con medios para atacar objetivos en el territorio enemigo, incluidas las instalaciones de lanzamiento de misiles. Dinamarca difícilmente podrá defenderse sola de Rusia, por eso Dinamarca es uno de los miembros clave de la Alianza del Atlántico Norte, el bloque de la OTAN. En los últimos 30 años, los miembros europeos de la OTAN se han desarmado seriamente. En Europa predominaba el principio de confiar en la protección de Estados Unidos, pero con la llegada de Trump a la Casa Blanca, resultó que esto no era del todo cierto. Según el comandante en jefe del ejército danés, el general Michael Wiggers Gilgard, las armas de alta precisión y largo alcance permitirán a los militares hacer frente a las amenazas antes de que lleguen a su territorio. Y Dinamarca, entre otros, está interesada en adquirir e instalar sistemas de misiles con un alcance de más de 600 kilómetros. Más de 600 kilómetros, es decir, superando el alcance de los misiles tácticos de corto radio de acción. A la declaración de Dinamarca respondió de inmediato el embajador de Rusia en Copenhague, Vladimir Barbin. Según él, a nadie en ningún lugar y nunca en el mundo se le ha ocurrido siquiera amenazar públicamente a una potencia nuclear. Y ahora Rusia debe partir de la premisa de que Dinamarca no solo contempla la posibilidad de un enfrentamiento militar directo con ella, sino que también se está preparando para tal escenario. Rusia está demostrando, y en general tenía como objetivo demostrar, la falta de unidad en la OTAN, en la Alianza del Atlántico Norte, sembrar la discordia entre los Estados miembros de la Alianza, dividir y destruir el sistema de seguridad europeo. Esto lo logran con métodos bastante simples, a primera vista, que parecen ser muy sencillos, donde es extremadamente difícil probar la culpa directa y la responsabilidad de Rusia en estos complejos asuntos. Si uno no quiere verla, es muy difícil no hacerlo. Sin embargo, los europeos ya perciben la naturaleza agresiva de la Federación Rusa y, aunque todavía no han aceptado que la guerra con Rusia, si no es inevitable, es bastante posible. Y además, en un futuro cercano, la primera ministra Frederiksen respondió a la declaración del embajador ruso diciendo que de ninguna manera influirán en la decisión de Dinamarca y que su país no permitirá que Rusia la intimide. Impactante. El ejército de Putin en el mar de Barents practica ataques contra objetivos de la OTAN. Además, tropas rusas se preparan para una guerra con Finlandia. El del búnker ha perdido la razón y los Iskander ya están en Kaliningrado. La alianza se prepara para vengarse por las acciones audaces de Rusia. ¿En qué terminará tal enfrentamiento? Sigan viendo a continuación. El ataque de drones rusos contra Polonia y el ejercicio militar Occidente 2025 en Bielorrusia. Un ensayo de ataque al flanco oriental de la OTAN. En los ejercicios en Bielorrusia, la Federación Rusa practica la toma del corredor de Suwałki. Rusia ni siquiera oculta sus objetivos y tareas. En Kaliningrado, Rusia despliega un Iskander de manera ostentosa, a plena luz del día y en una carretera transitada. El Ministerio de Defensa del país agresor informa diariamente sobre exitosos ataques de entrenamiento y combate con misiles y bombas, utilizando aviación y flota contra el territorio de la Alianza Atlántica del Norte. Las tripulaciones de los aviones MiG-31, equipados con el complejo aéreo Kinsal, realizaron un vuelo sobre las aguas neutrales del mar de Barents como parte del ejercicio estratégico conjunto Occidente 2025. Durante la realización de la misión de entrenamiento y combate, las tripulaciones practicaron la ejecución de un ataque aéreo simulado contra objetivos críticos del enemigo. En respuesta, la OTAN refuerza su potencial militar en los países vecinos de Rusia. Según informan los medios polacos, la misión Guardia Oriental, anunciada la víspera por Mark Rutte, ya ha comenzado. El Estado Mayor polaco publicó imágenes del aterrizaje de un avión de transporte francés A-400 en Minsk Mazowiecki.
Este avión entregó armamento para los cazas Rafale, que como se ha revelado, ya se encuentran en Polonia. En el marco de la misión, los países de Europa Occidental y del Norte están reforzando el potencial militar y técnico de los países más vulnerables ante la amenaza rusa. En estas actividades participarán en particular Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania. Esto es muy significativo, es decir, se trata de la aplicación práctica del artículo 5 del Estatuto de la OTAN, es decir, la seguridad colectiva en el territorio tanto de Polonia como de los países bálticos. Se está llevando a cabo una redistribución tanto de las fuerzas armadas de estos países como, en consecuencia, de los países miembros de la OTAN. En primer lugar, se trata de reforzar las fronteras terrestres con el objetivo de prevenir posibles provocaciones. También se está reforzando la protección del cielo oriental. Francia, Reino Unido y Alemania están trasladando a los territorios de los países fronterizos cazas Rafale y Eurofighter, así como sistemas adicionales de defensa antiaérea. Cualquier inacción, por supuesto, es una clara demostración de una debilidad significativa que lamentablemente impulsa a la Federación Rusa y a todos los demás actores en el futuro a violar de manera flagrante las fronteras y los principios de la arquitectura de seguridad internacional que fue cuidadosamente construida en la América de Yalta y Potsdam y que ahora, en este momento crucial, Estados Unidos intenta activamente mantener y preservar con gran esfuerzo. Ahora la cuestión es si Estados Unidos apoyará a Europa. Después de la reacción poco clara de Donald Trump, los políticos europeos comenzaron a dudar de la disposición de Washington para defender en la práctica las fronteras de la OTAN. ¿Cuál es su reacción ante la incursión del dron en Polonia? Podría haber sido un error. Pero independientemente de eso, no me alegra nada relacionado con esta situación. Pero espero que con esta situación, que todo se haya transformado. En el Kremlin observan la respuesta de Europa y Estados Unidos. La debilidad y la ignorancia del problema serán una invitación para que Putin pase de los ensayos al ataque real. El apocalipsis de la autoproclamada imperio de Putin. Los principales objetivos han sido destruidos por drones ucranianos. Rusia está en un colapso de combustible. Hay pánico en las gasolineras y una crisis de abastecimiento. Los pájaros de hierro ucranianos convierten el petróleo de Putin en cenizas. Moscú está completamente en shock. Todos los detalles a continuación. Paralización de la producción, interrupciones en el funcionamiento de las empresas, crisis de combustible, escasez de gasolina, colas kilométricas en las gasolineras, introducción de vales y un aumento récord de los precios. La escasez de combustible golpea a Rusia más fuerte que a los bolsillos de los funcionarios. Y todo gracias a los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que ya han dejado fuera de servicio una sexta parte de toda la refinación de petróleo en Rusia. La crisis llegó incluso antes de que terminara el año. De esto, los problemas con el combustible solo se observaban en la región de Saratov y en el lejano oriente. La escasez en las regiones de Nizhny Novgorod, Rostov y Ryazán y en Crimea. Amigos, camaradas, ¿qué está pasando? No hay conexión, Telegram no funciona, WhatsApp no funciona. Fui a la gasolinera a repostar, pero dicen que se acabó la gasolina. Ahora la entregan solo con vales. ¿Cómo que con vales? ¿Qué está pasando? ¿Hemos vuelto a la Unión Soviética? Querían volver a la URSS y lo consiguieron. Ya hay interrupciones en el suministro de gasolina en más de 20 regiones. Aquí también tenemos problemas. Empezaron con la gasolina y con la prohibición en Kamyshakhtinsky. Ahora, para poder repostar el coche, no sé, hay que hacer una cola de 1 kilómetro, son unos 60 o 70 coches para una sola gasolinera y cuando por fin te toca te acercas y ya no hay gasolina. En Donetsk ocupado no hay gasolina de 95 en las gasolineras y los precios del combustible son considerablemente más altos que en la propia Moscú.
En Donetsk, lamentablemente, no hay agua disponible. Ahora, ya en muchísimos lugares, no hay gasolina o la gasolina cuesta la considerable suma de 85. Pero la gente, increíblemente, se acostumbra a todo. Los habitantes de las ciudades ocupadas de Ucrania se quejan de las colas en las gasolineras y de las restricciones en la cantidad de combustible que se puede comprar de una vez con vales. Principalmente el combustible falta en los asentamientos ocupados por Rusia desde 2014. En la Mariúpol ocupada también hay un colapso de la gasolina. Los precios están subiendo activamente y en las gasolineras se forman enormes colas de 2 o 3 horas. En Severodonetsk, en la región de Lugansk, debido a la escasez de gasolina, 2 autobuses cubren varios recorridos. Los comerciantes de petróleo informan sobre un enorme déficit de gasolina y diésel. El producto se entrega con una espera de 3 a 4 o incluso 5 a 7 días. En Rusia siguen mintiendo a los ciudadanos, diciendo que la posible causa es el aumento estacional de los precios del combustible y el crecimiento de la actividad turística. Pero como vemos, los drones ucranianos resultaron ser mucho más efectivos que cualquier plan del Ministerio de Desarrollo Económico. Fue alcanzada otra planta, la mayor refinería de petróleo rusa en la región de Leningrado. La refinería de petróleo de Kireyevsk está entre las 10 principales de Rusia y procesa alrededor de 21 millones de toneladas de petróleo al año. Produce gasolina, diésel, fuel oil y combustible de aviación. Y esta es la refinería gigante de Ryazan, que pertenece a Rosneft. En ella se procesan más de 13 millones de toneladas de petróleo al año. Desde principios de agosto ya había 2 instalaciones completamente paradas tras los ataques anteriores y ahora toda la planta funciona a la mitad de su capacidad. Los periodistas calcularon que en 2025 los drones atacaron las refinerías rusas 38 veces y 24 de esos ataques fueron exitosos. Las refinerías detenían parte de sus instalaciones para reparaciones o suspendían completamente la producción de combustible. Ya han sido detenidas 5 plantas, Kuibyshev, Novokuibyshev y Syzran, todas propiedad de Rosneft. El mismo destino corrieron la refinería de Volgogrado de Lukoil y la de Afipsky. Las sanciones más efectivas, las sanciones que funcionan más rápido. Son el fuego. En las refinerías, terminales y depósitos de petróleo rusos. La crisis de combustible también se agravó por los problemas presupuestarios de Rusia, que hicieron que la venta de gasolina fuera poco rentable para las empresas. Incluso en las regiones más remotas de Rusia, donde los drones ucranianos no llegan, también se observa escasez de combustible. Putin no comenta la situación de ninguna manera porque la está ocultando. El Kremlin ya no puede otorgar compensaciones a las empresas desde el presupuesto estatal. Este año, Rusia tiene un presupuesto deficitario y hasta la fecha ya supera los 5 billones de rublos. Gracias a Putin, que desató la guerra. La sensación militar bielorrusa, el complejo láser Shafran. Ahora ningún dron podrá visitar al Batka. Bueno, no es un hecho. Teniendo en cuenta que el superarma es robada, la única pregunta es si China lo sabe. Detalles sensacionales, véalos ahora mismo. En el último día de los ejercicios Zapad 2025, los rusos y los bielorrusos decidieron impresionar al mundo con su Wunderwaffe llamada Shafran. Los medios de propaganda lanzaron en la red la noticia de que en el polígono de Borisovsky, al norte de Minsk, se probó un láser de combate, un complejo móvil capaz de destruir pequeños drones a una distancia de 1 kilómetro. Todo lo que se sabe sobre él son los parámetros anunciados por el locutor. El tiempo para alcanzar el objetivo es de menos de 10 segundos y la tripulación consta de 3 personas. Sobre el hecho de que Rusia y Bielorrusia prepararon un nuevo láser de combate para pruebas, los rusos ya informaron en el verano de 2024. Los bielorrusos incluso hicieron un reportaje desde el Centro Científico Técnico LEMD, que desde 2023 se dedica al desarrollo de tecnologías láser. Los ingenieros llamaron a su creación hiperboloide y mostraron el primer prototipo ensamblado.
El sistema, creado en la empresa bielorrusa, puede funcionar en conjunto con varios sistemas de radar. El sistema bielorruso se instala en contenedores especiales. El láser se despliega en la plataforma directamente en el momento de su uso y funciona de manera pulsada. Esto significa que el destello de energía solo podrá observarse durante la destrucción activa del objetivo. Además de esto, todo el complejo puede instalarse no solo en instalaciones especiales o bajo tierra con fines de camuflaje, sino también colocarse en plataformas móviles. En mayo de este año, un canal bielorruso que publica información sobre temas cercanos a lo militar compartió estas dos fotos. En una, un dron cayendo, en la otra, el llamado láser de combate, azafrán. A partir de esto, los analistas concluyeron que el sistema había sido probado. Y ahora han anunciado durante unos ejercicios a gran escala que los llamados estados aliados están realizando en la frontera del país. Los analistas ucranianos ya han criticado esta demostración, diciendo que los rusos mostraron ante los observadores y participantes de otros países un prototipo de prueba. Además, como ocurre con otros proyectos sin análogos, es muy probable que esta arma sea una reempaquetación de una solución china conocida como Silent Hunter. Lo más interesante es que antes, los propios rusos ya hicieron lo mismo sobre la base de este sistema, solo que bajo el nombre de Kochevnik. Al mismo tiempo, lo más curioso es que los propios rusos lo admiten. El complejo láser que se muestra en la foto es un desarrollo chino llamado Low Altitude Laser Defending System, o LAS. En la red también aparece el nombre Silent Hunter, que es una versión mejorada del sistema LAS con una potencia de hasta 30 kilovatios, disponible en variantes fijas y móviles, cuyo desarrollador probablemente es la Academia China de Física de Ingeniería. Recientemente, en el oeste de 2025, apareció el Kvadrat, un terminal ruso que en Moscú se presenta como un análogo de Starlink. Este equipo se utilizó para garantizar la comunicación de las unidades y formaciones del Grupo Regional de Tropas. No hay información sobre él en fuentes abiertas, pero visualmente se parece al sistema estadounidense. Se sabe que el Kvadrat está diseñado para transmitir grandes volúmenes de datos a nivel de regimiento o división, con la posibilidad de utilizar diferentes sistemas de comunicación, correo electrónico protegido y videoconferencias. Además del Kvadrat, en los ejercicios también se utilizaron terminales llamados Sprint, que se conocieron recientemente a finales de junio, cuando los medios rusos informaron sobre su suministro al 20º Ejército Combinado del Grupo Occidental. Y por supuesto, además de las novedades, para el final de los ejercicios, los rusos y bielorrusos dejaron las maniobras con el uso del famoso Oreshnik. Entre los eventos más significativos se encuentran actividades como la planificación y el análisis del uso de armas nucleares no estratégicas, así como la evaluación y el despliegue del complejo móvil de misiles Oreshnik. Nuestros colegas rusos compartieron con nosotros su experiencia de combate, lo que nos permite afirmar que nuestras unidades hoy en día reciben la información más moderna y avanzada, la cual se implementa de manera mecánica y automática en su realidad de combate. Los ejercicios Zapad 2025 resultaron ser más masivos de lo que esperaban los analistas. Los ejércitos de Bielorrusia y Rusia realizaron varias maniobras a la vez y se elogiaron mutuamente por sus desarrollos. Tras varios años de aislamiento informativo, Minsk recibió a decenas de periodistas extranjeros y delegados para hacer alarde de armas ante los ejércitos de los dictadores. Les gustó tanto que prometen repetirlo dentro de 2 años. Eso es todo por ahora y más noticias candentes del frente las podrán ver en la próxima edición.